Buenas, profe. Mi nombre es Erika Franco. Hoy venimos a explicar el tema de la materia Tendencias en Investigación en Educación Matemática. Venimos a explicar las tendencias que escogimos del trabajo propuesto, que fue la teoría de situaciones didácticas, un marco para pensar y actuar en la enseñanza de las matemáticas. La segunda, la postura sociocultural de la educación matemática y sus implicaciones en la escuela. Dicha teoría fue desarrollada por Guy Rousseau en los años 70 del siglo XX. Propone un modelo desde el cual la enseñanza se toma como un proceso centrado en la producción de conocimientos matemáticos en el ámbito escolar. Producir conocimiento propone establecer nuevas relaciones, como transformar y organizar otras. En todos estos casos, producir conocimientos implica validarlos según las normas y los procedimientos aceptados por la comunidad matemática. En dicha producción tiene lugar. Rousseau postula que para todo conocimiento matemático es posible construir una situación fundamental que pueda comunicarse sin apelar dicho conocimiento y para la cual éste determina la estrategia óptima. Es decir, los docentes utilizan situaciones artificiales construidas de la intención de los estudiantes para que ellos logren el conocimiento en concreto. Todos los individuos, todas las personas aprendemos de una manera diferente. El aprendizaje matemático no solamente se aprende de un solo método. Cada persona tiene su forma de entenderlo. Lo importante es que nos guiemos según la teoría y según el método empleado, quedemos de la forma correcta con el resultado. Los elementos centrales de la teoría, según Guy Rousseau, describe el proceso de producción de conocimiento. Los conocimientos matemáticos, existen dos tipos de interacciones. La interacción que tiene el alumno con la problemática, donde ofrece resistencias y retroacciones que operan sobre los conocimientos matemáticos puestos en juego. La otra interacción es la del docente con el estudiante. A partir de esto, postula la necesidad de un medio pensado y sostenido con una intencionalidad didáctica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para crear aprendizaje se debe orientar en el proceso. El estudiante ya tiene sus conocimientos a partir del medio donde vive, a partir de lo que ha vivido, de su vida cotidiana. Él ya tiene unos conocimientos que los amplía con nuestras explicaciones, con nuestros ejemplos, pero siempre y cuando va a haber algo de él diferente a lo que nosotros estamos explicándole. El docente explica de una manera, el estudiante aprende diferente. No todos los niños pueden recibir el aprendizaje de la misma forma que la recibe otros estudiantes. Cada quien tiene su forma de adquirir ese conocimiento y de llevarlo a la práctica. Las interacciones entre el alumno y el medio se describen a partir del concepto teórico de la situación didáctica, que se refiere a escenarios artificiales generados por el profesor, que le plantea a sus alumnos problemas que podrían ser encontrados en la vida real y que se pueden abordar mediante la lógica y el razonamiento. Dos condiciones son inherentes a la noción de situación didáctica. Primero, el sujeto debe poder elegir entre varias estrategias, teniendo en cuenta que cuando elige una opción, rechaza simultáneamente otras alternativas.
La situación tiene una finalidad que puede identificarse de manera independiente del conocimiento a producir. Empleando el método como se debe en una operación matemática, el proceso que el estudiante haga no interfiere en el método aprendido. A eso que se quiere llegar, a que el niño razone, a que el niño encuentre una lógica en cada situación, en cada problema que se le presente y pueda resolverlo adecuadamente. No puede ser como uno lo resolvería como docente, no, porque cada quien tiene su forma de aprendizaje, pero sí como él lo haya entendido, pero que llegue a la finalidad, que esté entre el proceso. ¿Sí? No es lo mismo 2 más 3 que lo cuente 2 piedritas, 3 almendras, a que lo cuente mentalmente. O sea, cada quien tiene el proceso como lo entiende o como lo haya aprendido. Todos que lleguen a la finalidad y al razonamiento que se debe. Las interacciones entre el docente y alumno, a propósito de la interacción del alumno con el medio, se describen y se explican a través de la noción del contrato didáctico. Esta herramienta teórica nos dice una parte de las ideas matemáticas de los alumnos son producto de inferencias que por provenir de lo que el docente expresa, pero no necesariamente dice, escapan generalmente a su control. Por ejemplo, cuando el docente dice o estipula o sugiere a raíz de una intervención del alumno referida al asunto matemático que se está tratando, además de dicho, explícitamente juega una intención que muchas veces se expresa entre líneas y que el estudiante logra interpretar a su manera, no necesariamente como el docente lo ha explicado, es que el estudiante va a entenderlo, no, él tiene su propia forma de entender el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la metodología o los pasos que se sugieren para llegar al razonamiento concreto. Dice la contextualización de la acción docente, devolución e institucionalización. Tanto Mary Peregrine Gloriam como Clarín Margolinas conciben la devolución como un proceso de negociación con el alumno que se sostiene durante todo el transcurso de la situación didáctica. Bruchau define como uno de los roles del docente el de devolver al alumno la responsabilidad de hacerse cargo del problema que se le propone, olvidando, por lo menos, o poniendo en primer plano, la intencionalidad didáctica del mismo. La institucionalización la considera oficial del objetivo de la enseñanza por parte del alumno y del aprendizaje de este mismo por parte del maestro. Es un fenómeno social muy importante y una fase esencial del proceso didáctico. Ese doble reconocimiento constituye un objetivo institucional. La memoria didáctica. Se trata de evocar una o varias situaciones ya tratadas sobre un tema y de reflexionar sobre ellas sin realizarlas nuevamente. Los alumnos tendrán a través de estas instancias la oportunidad de volver a discutir el sentido y el estatuto de los conocimientos en juego en las situaciones realizadas. El estudiante, cuando aprende un saber matemático, lo aprende para la vida. Usted aprende a sumar a los 2, primer añito, cuando se sabe que una manzana y otra manzana sumó 2, usted va a tener ese conocimiento de por vida. A medida que van pasando los años, usted va adquiriendo nuevos conocimientos, va a tener más ventajas sobre el proceso, pero siempre va a tener una secuencia de que lo que se suma desde usted aprende desde pequeño, ya adulto, el proceso de la suma va a ser igual. Entonces son procesos que
se aprenden y duran para toda la vida. La segunda postura de las teorías es la sociocultural de la educación matemática y cómo implica en la escuela. En los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas no solo intervienen factores de tipo cognitivo, psicológico, metodológico, sino que también existen aspectos sociales y culturales que influyen en la actitud y el desempeño de los estudiantes en la escuela. Algunas de las problemáticas socioculturales sobre que viene investigando la educación matemática es las relaciones de género, donde las niñas se sienten inferiores a los niños con respecto a sus habilidades en matemáticas. Otra problemática es la influencia que ejercen los padres, los docentes, la actitud de los demás compañeros frente al área de las matemáticas. Aspectos que muchas veces no son tenidos en cuenta en el aula y tampoco fuera de esta, pero que causan gran revuelo en el aprendizaje de las matemáticas. La actitud con la que los niños se sientan y desean aprender matemáticas. Tenemos que tener en cuenta que en matemáticas no solamente contar, hay muchos procesos del cual el niño necesita saber matemáticas, necesita tener conocimiento espacial, necesita tener conocimientos de medida, de tiempo, todas esas fortalezas el niño las adquiere teniendo una actitud de superación, una actitud de entrega. Por eso es muy importante que nosotros los docentes o como docentes incentivemos al niño cada día al desarrollo de las matemáticas, al amor por las matemáticas, a la investigación, para que dentro del aula nosotros podamos que el niño nos dé una mejor evolución frente a procesos de las matemáticas, ya sea trabajando en grupo o trabajando individual. La enseñanza de las matemáticas en aulas multiculturales, donde aspectos culturales como el lenguaje cumplen un papel determinante en el aprendizaje de las matemáticas. Los referentes teóricos de los lineamientos curriculares. Las matemáticas y los estándares básicos de competencias en matemáticas comparten principios relacionados con la postura sociocultural de la educación matemática. Tanto los lineamientos curriculares como los estándares básicos de competencias invitan a los maestros, en primer lugar, a pensar en las matemáticas como un constructor social y humano. En segundo lugar, invitan al educador matemático a tener en cuenta los saberes extraescolares en el aula y a tomar conciencia de la existencia de problemas sociales y culturales en las clases de matemáticas. En tercer lugar, convidan a los maestros a formular proyectos educativos institucionales teniendo en cuenta factores políticos y socioculturales con el objetivo de formar estudiantes capaces de identificar, interpretar, evaluar información matemática y pronunciarse críticamente en diferentes situaciones de la sociedad. Esto nos lo regala el señor Snowmosh. Consideremos que nosotros somos unos principales influenciadores del amor por el aprendizaje y el desarrollo matemático. También que entendamos que las matemáticas es una actividad humana de razonamiento basada en la experiencia, que debemos ser receptivos al pensamiento matemático dentro y fuera del aula. Además que la teoría de las situaciones toma posición respecto a la necesidad de formar jóvenes con autonomía intelectual y capacidad crítica e investigadora. El desarrollo de las tendencias de investigación mencionadas son de gran importancia porque permiten que el docente se dé cuenta de la importancia que necesita cada estudiante independientemente del ritmo de aprendizaje o de la manera que aprende el estudiante. Fueron tendencias muy bonitas porque tratan de buscar como esa estrategia de que cada día se debe mejorar para que los estudiantes quieran el quehacer matemático. Muchas gracias.